Un segundito y... Buenos días con todos. Vamos a comenzar hoy día con las conferencias de tecnología del SPOT. Entonces, para tener el certificado, deben de estar en por lo menos en 3 de las 4 conferencias que vamos a dar durante el semestre. Esta va a ser la primera del semestre 2021B. Sí, deben de contar con al menos 30 minutos para contar para tener asistencia. Sí, denme un segundo. Ya. A continuación vamos a tener un excelente expositor en esta primera conferencia, que es Jonathan Tito. Les voy a dar una pequeña resumen de la trayectoria de Jonathan. Sí, Jonathan estudió en el Colegio Técnico Don Bosco. También estudió, como todos los que estamos aquí, en la Escuela Politécnica Nacional. Es ingeniero en electrónica y redes. También ganó una beca, la que daba Senacid, y estudió en España, ¿sí? En la Universidad Politécnica de Madrid. Trabaja actualmente en lo que es inteligencia artificial. Tiene una experiencia de un total de 10 años, y para mí es un honor y una alegría que él esté aquí y nos dé la conferencia que a continuación va a presentar. Al final vamos a tener unos 10 minutos de preguntas que le pueden hacer a Jonathan. Entonces, sin más, les dejo con Jonathan para que dé su conferencia. Muchas gracias. Hola, no sé si se me escucha. Sí, Jonathan. Vale, pues muchas gracias, Fer. Eh, Vamos con la conferencia, vamos al lío. Bueno, buenos días con todos y todas. Yo les voy a dar una pequeña introducción al aprendizaje de máquina, Machine Learning, con aplicaciones en redes y telecomunicaciones. La experiencia que señalaba Fer, pues es en varios ámbitos, en varios campos. Mi experiencia en el Machine Learning se remonta a después de haber estudiado el posgrado aquí en Madrid y bueno, he querido enfocarme un poco a dar una introducción a lo más general del Machine Learning y luego eh, avisarles a ustedes, ponerles en sobreaviso, mejor dicho, sobre las aplicaciones que se podrían tener en redes de telecomunicaciones. Me parece súper importante que en el mundo de hoy las personas sepamos a más de un idioma más, como el inglés, que es súper importante, programar. Saber programar es como saber otro idioma y te abre muchísimas puertas. Si eres un ingeniero en redes o en telecomunicaciones o un tecnólogo o simplemente alguien que gestiona un call center, por decirlo así, siempre vas a manejar cantidades ingentes de datos que ya en un Excel no te van a caber, ya queda obsoleto. Entonces, para eso nos sirven este tipo de herramientas y este tipo de conocimiento. Le da un plus al currículum y pues les recomendaría. Les recomendaría aprender a programar y a seguir el camino de la inteligencia artificial. El día de hoy vamos a ver este, una introducción con conceptos previos al Machine Learning, el Machine Learning en sí, de qué se trata, paradigmas de aprendizaje y el pipeline del Machine Learning, que es como la manera en la que nos organizamos para hacer esto. Por último, hablaré un poco sobre las aplicaciones de redes y telecomunicaciones. Trataré de dar algunos insights, pero no entraré en detalle porque no es mi área de trabajo actualmente. A pesar de que soy ingeniero en redes, al final lo que más ejercí fue la programación. Bueno, comencemos con los conceptos previos. Existe una amplia confusión, de hecho ya la tenía al momento en el que elegí la carrera, y es sobre varios términos que se usan mucho en este campo como data science, artificial intelligence, machine learning y deep learning. Todos están mezclados pero no revueltos. Empecemos por data science. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando se habla de data science es que estamos usando los datos para proveer de valor a una organización, valor monetario, para proveer
reconocimiento, para que vendan más, para saber una retroalimentación de los clientes, qué tal están recibiendo nuestros productos. Y claro, para ello pues van a utilizar herramientas de inteligencia artificial, aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo. Dentro del campo de la inteligencia artificial, lo que se trata es de dotar de inteligencia humana a las máquinas. Y esto pues se puede hacer de muchísimas formas. Eh, Hoy en día se diferencian dos tipos de inteligencia artificial, una soft, suave o débil, y una dura o real, inclusive le suelen poner en la literatura. La soft es la que se encarga de replicar tareas cognitivas bastante básicas, como por ejemplo leer, reconocer texto y saber el significado de un conjunto de símbolos. Eh, Luego también podría ser visión artificial, es decir, reconocer imágenes. Y puedo combinarlas, digamos, en una aplicación que con visión artificial identifique en un formulario cuáles son las imágenes y cuál es el texto. Y luego con un OCR y con procesamiento del lenguaje natural, pues leer ese texto y saber qué tengo que rellenar en ese formulario. Esa sería una inteligencia artificial soft, la suave, la difundida, la que está ahora en boga. Y la fuerte, pues implicaría que las máquinas piensen como nosotros. Y esto tendría otras implicaciones del tipo, sabemos que las formas de vida inteligentes se adaptan y cuando se adaptan generan mecanismos. Uno de estos mecanismos, por ejemplo, es sentir dolor o tener conciencia. Entonces, la inteligencia artificial dura y ya se pega con esos problemas. ¿Qué tal si las máquinas comienzan a sentir dolor? ¿Serán sujetos de derecho, por ejemplo? ¿Se les podrá dar derechos como los derechos humanos? Bueno, ya entramos en el campo de la ciencia ficción. Este campo es mucho menos explorado, el de la inteligencia artificial dura, pero ahí está. Dentro de la inteligencia artificial existe un subconjunto de técnicas que tienen por objeto dotar a las máquinas de capacidades de inferencia y predicción. Si, por ejemplo, yo les digo ahora 2, 4, 6, 8, 10, 12, es muy probable que la respuesta sea 14, porque han inferido que estoy hablando de los números pares o han inferido una fórmula como el número anterior más 2, eh, inclusive una fórmula más compleja como el número anterior por uno más uno y de nuevo por uno, que viene a dar el mismo resultado. Y la predicción es el resultado del número que posiblemente me hubiesen dicho, que es el 14. Dentro de estas capacidades de inferencia y deducción, pues hay varias técnicas. Una de esas técnicas son las redes neuronales. Cuando las redes neuronales tienen más de dos capas ocultas, tienen más de una capa oculta, perdón, se le llama aprendizaje profundo. Es para simplificar muchísimo el concepto y para que nos entendamos. Hay capas de entrada que reciben los argumentos de entrada y una capa de salida que me da la respuesta. En medio de estas dos capas están las capas ocultas y pues esas tienen que ser un número mayor o igual a 2 para que se le llame deep learning automáticamente a esa red neuronal. Ahora que ya nos hemos ubicado y que sabemos un poco más de los conceptos que estamos tratando, pues vamos a hablar sobre el aprendizaje de máquina, machine learning. Pero antes yo les había preparado un Kahoot, que no sé si alguna vez lo han utilizado, para ver si los conceptos están claros. Entonces, pues comparto, la prueba, es una especie de test. Y bueno, para de compartir un momento. Entonces, lo pongo por el chat para todos. Y si hay alguna pregunta, pues me la responden, pues digo, me la hacen por el chat. No sé si pueden librar el micrófono y vamos resolviendo la prueba.
Me olvidé de decirles. Existen, el número de jugadores me parece que es 10 máximo. Así es que es la concurrencia que soporta. Así es que hay más jugadores, pues de hecho no va a dejar entrar. Es el drawback de tener una versión gratuita. Bueno, creo que es tiempo suficiente. Bueno, mm, pues hay gente que no ha terminado la prueba. Ahí Fer tomará apuntes, supongo. Y vamos a Alison creo que ver. tiene una pregunta. Alison, puedes preguntar, por favor. Buenos días, a mí no me permite contestar. Ah, vale. Debe ser algún problema del Kahoot en sí. Lo siento, si es que no te deja es porque está todo lleno Ajá, y ha colapsado. sí. Bueno, pero a ver, de lo que veo, bueno, hemos tomado una muestra. Las dos primeras preguntas han sido las que menos he entendido. ¿Cuántas capas ocultas mínimo debe tener una red neuronal para ser considerada deep learning? Pues eh, todavía se está investigando nuestra opción. Yo le copié esta pregunta a mi jeta Iguano, solía ponernos esto en las pruebas. Eh, la respuesta es 2. Recuerden, si tiene más de una capa oculta, ya se considera eso deep learning. Vamos a ver. Data Science es un subconjunto de Artificial Intelligence. Sí, recuerden. Ay, perdón, es false. Recuerden el gráfico, pues Data Science no está contenido dentro de todo el conjunto de Artificial Intelligence, Machine Learning y Deep Learning, sino que está más bien como a un ladito. Es como que está un poco adentro y no del todo, pero no está completamente adentro, entonces es un subconjunto. En pocas palabras, Machine Learning consiste en dotar a las máquinas bueno, la mayoría ha respondido bien. No es inteligencia humana es el objetivo de la inteligencia artificial en sí, de ahí el nombre de inteligencia artificial. Más bien son capacidades de inferencia y predicción, específicamente. Y bueno, esto le ha ido muy bien a todo el mundo casi, que Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning, pues sí, muy bien. Es una técnica derivada de las redes neuronales. Muy bien, pues continuamos. Voy a hacer otro Kahoot luego, así es que porfa poner atención, porque todo está concatenado, entonces si no se entiende algo, luego no se va a entender el resto. Ahora vamos a hablar de Machine Learning en sí. Hay dos tareas de Machine Learning que
que a grandes rasgos podemos esbozar. La una es analizar los datos con los que vamos a trabajar. Y la segunda es deducir conocimiento de ese análisis de los datos que hemos hecho. Entonces, aquí hablamos de un programa especial que se crea, que se llama modelo, y que se ajusta a unos datos que llamamos datos de entrenamiento. Eh, para explicar un poco esto de la generalización, que es de evitar el overfitting o el underfitting, que no sé si han escuchado, pues me acompañó de un gráfico y digamos que aquí están los precios de las casas en Quito y aquí está el tamaño de las casas en Quito. Entonces grafico como estos puntos serían mis datos de entrenamiento, los datos sobre el precio y el tamaño de la casa es natural que crezca porque más grande la casa pues costará más. Y el modelo sería la línea morada. Entonces cuando hay sobreajuste o overfitting, lo que se dibuja es un modelo sumamente ajustado a los datos de entrenamiento. Es decir, predice o infiere todos los datos que le estoy pasando de entrenamiento, pero a la perfección, pero para otros datos que yo pudiese poner, no funciona, no va bien, daría un error muy grande. El underfitting, en cambio, implica que para algunos datos de entrenamiento el modelo predice o infiere correctamente lo que tiene que inferir o predecir, pero para otros no. Aquí, así es mejor. Pero para otros, pues para nada. Y lo que buscamos con el aprendizaje de máquina es un trade-off, un balance entre las dos. Es decir, un modelo que sea capaz de ajustarse a los datos de entrenamiento, estos tres puntos, que tenga un error mínimo respecto a otros datos. Y esto nos permita que datos nuevos que no hemos usado para entrenar, pues se puedan predecir e inferir con el modelo. Vamos con la primera tarea, que era analizar los datos. Esta tarea la podemos dividir en dos subtareas. La una es identificar y explotar patrones ocultos en los datos de entrenamiento. Eh, digamos que mis datos de entrenamiento, que tienen que ser muchísimos, por cierto, eso es un requisito, son imágenes de rombos. Entonces, en estas imágenes yo puedo encontrar este patrón de 4 rombos o este patrón de más de 4 rombos. Eh, pero digamos que a mí me interesa los rombos que son pequeños y que tienen una distancia de los otros bastante significativa. ¿Cómo le digo yo eso al modelo? Pues evalúo los patrones que encuentro con alguna métrica, por ejemplo, la distancia, el tamaño de las aristas del rombo. Y según las métricas que yo escoja, pues descarto, priorizo las mejores soluciones a los patrones que busco. Es decir, intento una solución y tengo que saber si he fallado o he tenido éxito. ¿Cómo lo sé? Con alguna métrica que me dé un valor numérico sobre qué tan cerca estoy del éxito o qué tan lejos estoy de él, o sea, qué tan cerca estoy de fallar. Y dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos esté, pues vuelvo a intentar. La segunda gran tarea era deducir conocimiento. Bueno, los mejores patrones serían los que tienen las mejores métricas. De estos vamos a obtener conocimiento de datos no vistos, es decir, datos que no se han usado para entrenar o evaluar. Imaginemos que tenemos un libro y este libro tiene 4.000 páginas y en la portada y en todas las páginas está escrita la palabra silla. Eh, si yo abro el libro en cualquiera de las páginas y pongo el dedo, pues es muy probable que apunte a la palabra silla. Y si es que trato de adivinar, si trato de predecir o inferir qué es lo que voy a encontrarme si es que abro el libro en X página, lo más probable es que acierte, que diga que es una silla, diga que está la palabra silla escrita allí. Pero, ¿qué pasa si es que abro otro libro o un periódico? Eh, no es tan probable lo que me voy a encontrar ahí, es más improbable. Y mientras más improbable sea,
pues más información me va a dar, al punto de que me voy a asombrar. Eh, Este concepto básico se usa cuando se trata de relacionar la probabilidad y la entropía de la información. Entonces, si es que tengo datos de los que no tengo información, datos nuevos, datos con los que no he entrenado, no he evaluado, esto son datos menos probables que de saber su contenido, su información, y como esta menor probabilidad implica mayor información, pues puedo obtener o puedo deducir mayor conocimiento. Mucho ojo con un concepto que se llama data drift. Data drift implica desviación de datos. Es decir, yo entrené mi modelo para que se ajuste a los datos de entrenamiento con los que le alimenté, a los datos que sí vio, a los datos vistos. Eh, pero ¿qué pasa si en mi aplicación estos datos cambian? Entonces tengo que volver a entrenar con estos nuevos datos de entrenamiento, con este nuevo caso de uso. Inclusive puede que en el nuevo caso de uso me interese encontrar otros patrones diferentes de los que había propuesto en un inicio. Por ejemplo, aparecen puntos que modifican los datos con los que estoy alimentando el modelo, y ahora me interesa encontrar 4 rombos con un punto. Y ese es mi nuevo patrón y tengo que entrenar para encontrar eso con las métricas, etcétera. Esto implica que siempre el modelo debe estar en constante revisión, o al menos periódica. También se hablaba sobre que se genera un programa especial que se llama modelo. Y aquí tenemos un ejemplo que es con programación clásica. Nosotros tenemos código y datos. Por ejemplo, si eh, la temperatura es mayor a 28 grados, prende la calefacción. Caso contrario, no. El programa y los datos están relacionados, se computan y obtengo el resultado de encender o no encender el, el aire acondicionado. Eh, en Machine Learning el enfoque es diferente. Le doy unos resultados que yo deseo obtener y le digo, estos datos se corresponden con esto, que ya vamos a ver qué es esto, se llaman etiquetas, ya los voy a explicar después. Hace el cómputo que es el entrenamiento del modelo, y el modelo es nuestro nuevo programa. Entonces, a este programa le pasamos datos nuevos, datos no vistos, datos vivos si queremos, o en tiempos reales, y computamos una predicción o una inferencia, que ese será nuestro resultado. Para resumir esta parte de la izquierda, podemos decir que la programación tradicional implica que nuestros inputs sean datos los datos y el programa se computen y obtener resultados. En cambio, cuando hablamos de Machine Learning, la aproximación es que nuestros inputs sean data y los resultados que de antemano sabemos que queremos de alguna manera. Tenemos que indicarle cuáles son los resultados que queremos, y él nos da un programa que es este modelo con el cual ya hacemos nuevas inferencias sobre nueva data. Esto no es tan cerrado y tan simple. Existen diferentes paradigmas de aprendizaje. El supervisado implica que estoy etiquetando, estoy poniendo labels a todos los inputs de entrenamiento. Recordemos esta relación entre los datos de entrenamiento y los resultados deseados. Entonces, imaginemos la típica red neuronal que identifica perritos y gatitos. Pues le estoy dando información, las imágenes de perros y gatos, y le estoy dando una etiqueta. Le digo, mira, esto es un gato, esto también es un gato, este es un perro y este es un perro. ¿Vale? Pues con esa información se entrena el modelo y hace predicciones de inferencias. Típicamente, este aprendizaje supervisado se utiliza para hacer regresión y clasificación. Algo que dar en cuenta y es muy, muy importante es que una regresión implica predicción de outputs que son continuos, por eso la línea continua aquí,
Y clasificación implica la predicción de outputs que son discretos. Por eso los espacios entre las letras es discreto. Para verlo de una manera un poco más clara. Aquí está un ejemplo de regresión. Tenemos valores, un histórico de datos eh, y creamos un modelo que sería la línea azul. Y bueno, si es que yo me pongo en cualquier punto de la recta numérica, que es continua, pues puedo inclusive predecir qué datos van a rendir después, qué resultados tendré después con estos inputs que serían los ejes de X y Y. Por dar el mismo ejemplo que se daba, el costo de las casas en Quito y su área en metros cuadrados. Cuando hablamos de clasificación, hablamos de outputs discretos porque lo que estamos haciendo es poner en cajones la información, clasificarla en diferentes cajones, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, puntos amarillos y puntos verdes. Entonces, para eso, nuestro modelo tiene que discriminar. Eh, y discrimina data. Igual podría basarse en un histórico de donde aprende los datos y luego cuando nueva data es incluida, el modelo debería ser capaz de discernir si esto es amarillo o es una bola que va donde los verdes, eh, por dar un ejemplo. El siguiente paradigma es no supervisado. En el no supervisado no existen datos etiquetados. Es decir, en nuestro mismo ejemplo de perros y gatos, pues no existe una etiqueta, no existe información sobre esto es un perro y esto es un gato. Y más bien lo que hacemos es típicamente una técnica que se llama clustering. Implica formar grupos de inputs cercanos o similares. Por ejemplo, eh, esto ya no es tan straightforward, no era la palabra, tan definido como en el caso anterior. Por ejemplo, estos tres animales tienen pigmentación amarilla. Como yo no le estoy poniendo un label o una etiqueta que diga que los clasifique de esta manera, pues tranquilamente podría ser un grupo o un clúster de los animales con pelaje amarillo en parte o en su mayoría, y los animales con pelaje blanco en otro grupo. Entonces, para hacer clustering con aprendizaje no supervisado, es decir, para hacer aprendizaje no supervisado, pues tengo que tener mucho cuidado de las métricas que uso y de qué es lo que quiero obtener. Y tengo que hacer varios experimentos en cada uno de los paradigmas, ¿no? Varios experimentos para ver que se esté modelando lo que necesito modelar. Y por último, el paradigma de aprendizaje semisupervisado implica que la mayoría de etiquetas no existen o que un conjunto de etiquetas que se tiene pues es incompleto. ¿Por qué suele pasar esto? Porque ya que el machine learning implica tener una cantidad ingente de datos para poder inferir, para poder obtener un modelo adecuado, esto implicaría que etiquetar eh, 1 millón de perros y 1 millón de gatos sería muy costoso. Tendríamos que tener una persona o desarrollar un software que presente la imagen a un conjunto de personas y que estas personas pongan es gato o es perro y así hacer el etiquetado. Entonces, para evitar esto, cuando no se tiene la suficiente data, pues se utiliza semi-supervisado. Y también les quisiera hablar sobre el reforzamiento. Este paradigma de aprendizaje es diferente de los tres vistos anteriormente. Tenemos un conjunto de estados y de acciones. Entonces definimos un conjunto de recompensas y castigos conforme al objetivo al que queremos llegar. Y un agente se define como, imaginemos que es un robot, ¿vale? Y que mediante la exploración tiene que pasar por diferentes estados y acciones para lograr un objetivo. Entonces, típicamente esto se utiliza para la extracción de reglas. Por ejemplo, toma de decisiones, planificación, scheduling. Si es que tengo un robot que tiene sensores de, qué sé yo, unos infrarrojos y que además un ultrasónico para saber la distancia
y yo conforme a los valores que me va entregando le voy diciendo maximiza la recompensa para que salgas de un laberinto o pues él tendrá que ir aprendiendo por qué estados y qué acciones debe ir tomando para maximizar la recompensa y lograr su objetivo, que es salir del laberinto. Entonces, igual deberíamos tener una data histórica y de esta data histórica inferir las reglas. A continuación, lo último de la introducción sería hablar sobre el pipeline, que traducido sería tubería o plomería del machine learning, del aprendizaje de máquina. Pero antes, otra vez, otro Kahoot. A ver si se ha entendido lo que he explicado. Un segundo. Vale, este es diferente, así es que espero que deje ingresar a más gente. Listo. Envío el enlace y, por favor, quienes puedan conectarse en buena hora. Listo, ya veo que se van sumando. Esta vez he puesto que no se vean sus nombres. Perfecto, esta vez sí dejo a más usuarios. Tengo 20, 21, 22, 23 usuarios, 27 y contando. Bueno, 36 con 40 creo que ya estamos. Vale, 40. Bueno, y con los 40 empezamos. Aprendizaje no supervisado implica que todo está etiquetado. A ver, igual ahora sí les puedo compartir la pantalla. Muy bien, la mayoría ha respondido correctamente. No supervisado implica no etiquetas. Recordemos el no. No supervisado, no etiquetas. No estoy supervisando que se cumpla lo que le he dicho al modelo. Que esto es un perrito y que esto es un gatito. Porque él no sabe, no está etiquetado eso. Muy bien, no sé quién sea Groovy Crane, pero va muy bien. El output de un programa de Machine Learning es un resultado. ¿O cuál era el output de un programa de Machine Learning? ¿Qué me entregaba? Muy bien, la mayoría lo ha entendido, es falso porque el resultado que entrega es un modelo. Es un programa especial que se llama modelo. Entonces, siguiente. Muy bien. Fonny Griffin, quien quiera que sea. Que es básicamente el data drift, la desviación de datos. A ver.
Desviación de datos. La mayoría ha puesto desviación porque, claro, es la traducción. Pero el concepto en sí, esta pregunta es un poco trampa, como las de la poli, es que los datos de testing han sido modificados. Los datos con los que entrené el modelo fueron modificados. Los datos con los que construí el modelo ya no son los mismos. Entonces el modelo tiene que volver a ser ajustado para tener en cuenta estos datos actualizados de testing, estos datos modificados. Ay, perdón, datos de entrenamiento. Sí, 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 ya me equivoqué yo. Estos datos de entrenamiento actualizados. Siguiente pregunta. ¿Los datos no vistos, los que no conozco, me ayudan a generar más conocimiento? Uf, empate. Pues sí, recuerden el ejemplo del libro. Si, si tengo un libro con 4.000 páginas que dice silla en todas las hojas, en la portada, a renglón seguido, sin espacios, pues no me aporta información si es que yo abro el libro. Si es que es al contrario y es un libro de otra cosa o es una noticia, pues sí. ¿Por qué? Porque es improbable que me encuentre con la palabra silla. Es improbable que acierte con lo que voy a inferir, con lo que voy a predecir. Entonces, tengo más información y con esa información puedo generar más conocimiento, porque los datos son improbables. Los datos son no vistos. El modelo no se ha entrenado para ajustarse a esos datos. Vale. Semi-supervisado, que es uno de los paradigmas de aprendizaje. Allí la minoría de datos de entrenamiento no están etiquetados o es la mayoría. Muy bien, perfecto. Esto se ha entendido muy bien, porque es la mayoría de datos de entrenamiento no están etiquetados. De hecho, por eso esta técnica se usa cuando es muy costoso y me lleva mucho tiempo etiquetar muchísimos datos. Entonces, pues etiqueto unos pocos, o dispongo de unos pocos etiquetados y con esos pues trabajo y creo mi modelo. La siguiente pregunta es, el Machine Learning crea un programa especial llamado modelo, que bueno, es la respuesta de una de las preguntas. ¿Se ajusta exactamente solo a los datos de entrenamiento? ¿O cómo se llamaba eso? Perfecto, muy bien. Para las 19 personas que erraron, pues eh, si se ajusta solo a los datos de entrenamiento, eso es overfitting y no me sirve para cuando alimento con nuevos datos al modelo, mejor dicho, cuando le paso nuevos datos al programa este que se llama modelo, al programa especial, pues no los podrá inferir, no los podrá predecir, porque solo me sirve para los datos con los que he entrenado, entonces no me sirve de nada. Eso se llama overfitting o sobreajuste del modelo. Muy bien, Fusil Acero y Rockstar Jack, quienes quiera que sean. Una de las tareas del Machine Learning a grandes rasgos, recuerden que habían dos tareas, las cuales expliqué. ¿Cuál era una de estas dos grandes tareas? Sí, deducir conocimiento, muy bien. Excelente. Generar un modelo.
Bueno, eh, está dentro del concepto, pero no es algo que yo mencioné en la exposición. Entonces, por ahí se perdió un poco la atención. Pero bueno, me alegra, la mayoría respondió muy bien. Eso significa que la mayoría pues me ha atendido. El paradigma de aprendizaje por reforzamiento. ¿Para qué se utiliza típicamente? Uy, aquí no se ha entendido bien. La mayoría ha respondido toma de decisiones. En realidad es la extracción de reglas porque recuerden que hablábamos de un conjunto de estados. Pasábamos de un estado a otro dependiendo de las recompensas o las penalizaciones que se le daban a la gente. Entonces, el agente construye unas reglas para pasar de un estado a otro, maximizando la recompensa. Ahora, ¿para qué utilizo esta extracción de reglas? Pues para las otras tres opciones, para planificar, para scheduling o calendarización o para tomar decisiones. Pero las tres se basan en que ya tengo las reglas claras de qué estado a qué estado voy a ir para maximizar la recompensa. Entonces, el paradigma de aprendizaje por reforzamiento se utiliza típicamente para la extracción de reglas y a partir de la extracción de reglas, pues hago el resto. Muy bien, parece que Fusigasad va a ganar. Veamos si es que no se equivoca en la siguiente. Una regresión es a outputs continuos como la clasificación es a outputs. Aquí estamos hablando de aprendizaje supervisado. Excelente. Muy bien. Discretos. Perfecto. No lineales, a pesar de que los ejemplos tenían, representaban al modelo en dos dimensiones como una línea. Recordemos que son ejemplos para una exposición bastante didáctica. En realidad, no voy a tener solo el precio de las casas y su área en metros cuadrados. Voy a tener n dimensiones, muchas dimensiones. De hecho, a veces voy a tener tantas dimensiones que voy a tener que de alguna manera condensarlas. Eh, Hay técnicas como PCA, bueno, esto ya es meternos en más detalles, si es que quedemos hasta allí. Muy bien, pues parece que tenemos un claro ganador o ganadora, ¿no? Cual no corresponde a la tarea de analizar datos de Machine Learning. Cual no corresponde, ojo. Aquí también hubo un poco de confusión al parecer. Eh, Obtener los datos de entrenamiento es lo que hago al inicio. Podría meterlo en el análisis de datos, pero claramente dice cuál no corresponde a la tarea de análisis de datos. ¿Vale? Veamos cuál otra. Descartar o priorizar métricas. También. Esto corresponde a la época en la que estoy analizando los datos y luego quiero ver cómo esos datos los evalúo para decir que quiero que encuentre este patrón, que quiero que este sea el resultado que me dé el modelo. Y bueno, hemos terminado. Good Shark, si puedes envíame un mensaje, igual Fonny Griffin, muy bien. Y creo que es Fusigacer, ¿no? Pues Fusigacer, sí. Perfecto.
Felicitaciones a los tres y gracias por poner atención. Bueno, igual puede ser que no me esté explicando lo suficientemente bien, así es que si es que hay alguna pregunta, después abriremos un espacio para ello. Voy a hablar rápidamente porque ya se me va a acabar el tiempo. En pipeline genérico es un resumen de todo lo que hemos visto y por eso era importante que quede claro que es aprendizaje supervisado, no supervisado, semi supervisado. Inicia con la colección de datos. Luego, estos datos tienen características, features. Ahí es donde aplicamos feature engineering para condensarlos de alguna manera sin perder información. Alimentamos al modelo con estos datos, mejor dicho, entrenamos al modelo y lo ajustamos para que pueda inferir, predecir, sin caer en sobreajuste o en subajuste. Y al final obtengo un programa especial que se llama modelo. Luego tengo nuevos datos, que son los que me van a dar conocimiento, porque es improbable que acierte. Eh, si aquí apliqué normalización, estandarización o cualquier otra técnica, pues los datos crudos también tienen que aplicarse esta misma técnica para que los dos estén en las mismas, entre comillas, unidades y se alimenta el modelo. Tengo una salida, tengo una respuesta de una inferencia, una predicción. Y recuerden el data drift. Si tengo que estar atento a si es que mis datos de entrenamiento han cambiado, entonces los valido de alguna manera. Y si es que la validación no pasa, pues tengo que revisar los anteriores pasos. ¿Por qué es esto importante? A todo esto se le llama un pipeline, es como una tubería, es como una serie de pasos a seguir. Entonces, podemos dividirlo en tres grandes grupos. Uno que está relacionado con el diseño y la recolección de datos y su tratamiento. Otro que es entrenar en sí el modelo y ajustar el modelo para que nos dé los resultados que deseamos. Y por último, pues ya servir el modelo a nuestro cliente o ejecutar las inferencias y predicciones del caso. Por esto quiero hablarles de dos ejemplos, que es el uno es Amazon SageMaker, que es una aplicación que está en la nube de Amazon, en AWS, y el otro es TensorFlow Extended, que es de Google y se lo puede instalar en local, digamos, en su ordenador, pero si tienen GPU, mucho cuidado, las versiones es un infierno que coja todo con las otras dependencias. Entonces, de la página de Amazon SageMaker tenemos otra serie de pasos que son diferentes a los que tenemos a la derecha, pero al final se pueden resumir en las mismas tres etapas que hemos explicado. De igual manera, con nuestro Flow Extended hay un poco más de detalle en la página y bueno, ellos sí que tienen estos tres estados que hemos explicado y, y bueno, al final el pipeline genérico pues se divide en tres pasos, pero ¿qué pasa si es que hay otro fabricante? ¿Qué pasa si Alibaba lanza su pipeline de Machine Learning para ejecutar entrenamientos en la nube e inferencias y predicciones? Pues necesito estandarizarlo de alguna manera. Y bueno, lo que teníamos a la izquierda se estandariza con una norma que se llama MLOps, de tal manera que hay una fase de diseño donde hacemos ingeniería de requisitos, eh, priorizamos los casos de uso de Machine Learning y buscamos qué datos tenemos disponible, por ejemplo, datasets académicos, que podemos buscarlos por internet, que estén libres, o mediciones que nosotros mismos hemos hecho y hemos almacenado en archivos CSV o etcétera. Luego vendría Data Engineering, que es un poco lo de los Feature Engineering que explicaba, la construcción del modelo y su validación y testeo. Por último, y esto es muy importante porque si se aplica Machine Learning en la industria, pues no lo aplicaré para enseñarlo en una exposición en una universidad, sino pues para una industria. Y bueno, tendré que desplegar el modelo para una cantidad ingente de personas que pueden estar una en Nueva York, otra en Madrid y otra en Quito. Entonces ahí hay unas consideraciones que hay que tomar. El modelo tendrá que mejorar continuamente, por eso CICD, Continuous Integration, Continuous Deployment.
y bueno, tengo que monitorizar que el modelo esté corriendo y que se active cuando tiene que activarse para que no caiga mi aplicación. Y bueno, vamos con este conocimiento previo al meollo del asunto, a las aplicaciones en redes y telecomunicaciones. Eh, este es un resumen de un estado del arte que si ustedes quieren, pues me pueden escribir un mensaje y yo les envío. Les envío el estado del arte. Bueno, empecemos con ingeniería de tráfico. Dentro de la ingeniería de tráfico, para predecir el tráfico, podemos tratarlo como un problema de time series forecasting, que es predicción de series temporales. ¿Por qué puro? Porque solo estamos en el dominio del tiempo. Entonces, lo que se suele hacer es un modelo de regresión del volumen de tráfico. Entonces, necesito datos etiquetados del volumen de tráfico. Es necesario entonces tener un histórico y es difícil medir el volumen de tráfico en cada enlace, especialmente cuando son enlaces de alta velocidad, si es que no tengo estos datos previamente de un estudio que ha hecho alguien en la universidad, un dataset académico, no sé. Entonces, esta es una desventaja. Pero puedo hacer también predicción del tráfico como un problema de eh, time series forecasting no puro, es decir, eh, puedo pasarme del dominio al dominio de la frecuencia, inclusive puedo añadir el dominio del tiempo y trabajar en los dos dominios. Un ejemplo de esto es usar redes neuronales feed forward, que son o perceptron, y más backpropagation para realizar el gradiente descendiente. Estos conceptos igual los puedo aclarar en algún correo. Por cuestiones de tiempo no puedo hablar mucho más allá. Gaussian Process Regression y Online Bayesian Moment Watching son algoritmos, matching, perdón, que son dos algoritmos que yo no he utilizado, pero que se utilizan según el estado del arte y bueno, dan niveles más altos de error y lo que se recomienda es utilizar ensamble de aprendizaje, es decir, varios modelos en serie o podrían ser dos nomás y que el resultado del uno sea la entrada del otro y no tienen que ser los mismos necesariamente para mejorar un poco las métricas. Cada vez voy a ir dando menos detalle, eh, porque con lo que ya se ha explicado antes, esto ya debería ser bastante claro, o al menos si es que ustedes revisan los papers o el estado del arte o hacen búsquedas en Google Scholar, ya deberían poder entender un poco más de lo que trata. Hablando de la clasificación de tráfico, requiere asociar el tráfico de la red a clases predeterminadas. Como estamos hablando de clases, hablamos de clasificación, hablamos de aprendizaje supervisado. Entonces puedo hacer etiquetas que me digan que son protocolos HTTP, FTP, WWW, DNS, P2P, o por la aplicación, qué sé yo, que esto viene de Skype, viene y va de Skype, viene y va de YouTube, o utilizando las clases de Quality of Services. Quality of Service, perdón. Eh, Generalmente se basa solo en puertos, pero esto no es muy fiable. Cuando se realiza esta clasificación basados en el payload, esto implica tener que revisar el payload, abrir el payload, lo cual es computacionalmente costoso, desencriptar el payload que añade otra pega. Y bueno, para evitar eso se utiliza un handshake no encriptado del payload. El payload del handshake no encriptado, perdón. No se recomienda hacer esto en enlaces de alta velocidad y lo que también se suele usar es usar tráfico UDP. Eh, Se toma aleatoriamente con una ventana que es como un cuadrado y va buscando paquetes UDPs y allí realizar las inferencias y las predicciones. El problema de este método es que es altamente sensible al tamaño de la ventana. Para clasificar el tráfico basado en el comportamiento del host, eh, tenemos la desventaja de que es altamente susceptible a simetrías de enrutamiento, es decir, no puede recolectar flujos bidireccionales de una manera fiable. Eh, y lo que se ha visto en el estado del arte es que eh, basarse en las características del flujo es lo mejor.
para hacer esta clasificación del tráfico con Machine Learning. Específicamente, no supervisado, sobre un flujo completo. Cada uno tiene sus pegas que están, bueno, allí escritas. Luego igual puedo pasar las diapositivas a hacer y les puede pasar a ustedes, les puede compartir. Eh, pero para la clasificación de tráfico basado en el comportamiento del host y específicamente basado en las características del flujo, se recomienda trabajar con flujo completo y aprendizaje no supervisado. Por último, en ingeniería de tráfico también se usa Machine Learning para enrutamiento, pero aquí utilizamos aprendizaje por reforzamiento, específicamente Q-Learning, que es un algoritmo de, digamos, un método de aprendizaje por reforzamiento de Machine Learning. Y descentralizada implica que cada nodo de enrutamiento es un agente. Recuerden este ejemplo del robot que iba pasando por diferentes estados para maximizar la recompensa. Bueno, entonces podemos eh, eh, abstraer el problema de enrutamiento como una función de operación descentralizada, descentralizada parcial o de control centralizada. Control centralizado implica que el trabajo, o mejor dicho, que la gente es, por ejemplo, en una Wireless Sensor Network, el nodo sumidero o sink. Para optimizar el rendimiento podemos realizar control de congestión. Eh, Hay varias maneras, por ejemplo, clasificar los paquetes perdidos, porque esto ayuda a saber por qué TCP está degradando el rendimiento de la red y tomar medidas para que el rendimiento sea mejor. Aplicamos aprendizaje supervisado y no supervisado. Inclusive en gestión, cuando usamos gestión de cola y ventanas de congestión para hacer este control, utilizamos también aprendizaje por reforzamiento. Eh, También podemos inferir la congestión con aprendizaje supervisado. Podemos correlacionar QoS y QE con aprendizaje supervisado. También hacer predicciones eh, bajo impedimentos de QoS, de Quality of Services, Service. Podemos aplicar algoritmos de Machine Learning para gestionar los recursos, específicamente para controlar la admisión y para asignar recursos. También en la gestión de fallos, la predicción de fallas es bastante extendida y en otras áreas se utiliza mucho redes neuronales, deep learning, perdón, detección de fallas también, localización de la causa raíz de una falla, mitigación automatizada. Todo esto se puede hacer con Machine Learning dentro de las redes de telecomunicaciones. Y bueno, la seguridad de la información, nos enfocamos en la detección de anomalías y en el uso indebido, en la detección de intrusos. Entonces, eh, podemos decir que hay un mal uso de, de la aplicación de la red, de lo que queramos saber, basado en que no está cumpliendo ciertas reglas, basado en que se han detectado ciertas anomalías o las dos, es decir, algo híbrido. Para específicamente la detección de anomalías, usamos aprendizaje profundo y también aprendizaje reforzado, los dos parámetros los dos paradigmas que se habían explicado. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchas gracias. Esta fue la presentación y bueno, paso a las preguntas. Muchas gracias, Jonathan. A continuación, les voy a enviar un formulario para que los llenen, porfa. Y ahorita las personas que tengan alguna pregunta para Jonathan lo pueden hacer levantando la manita, por favor, y les voy dando la palabra. Entonces, a continuación, preguntas para Jonathan. A ver, Sebastián Badejo, porfa, haz la pregunta a Jonathan. ¿Qué tal, Jonathan? Buen día, gracias por la charla. Te quería Hola, preguntar si es que aquí en Ecuador ya estamos viendo algún desarrollo ya en Machine Learning. bueno, llevo
Un año, a ver, estuve un año fuera del país, el año de pandemia lo pasé en Ecuador, pero obviamente lo pasé encerrado y ahora llevo un año de nuevo aquí, entonces no estoy muy al tanto, pero sé que sí hay empresas, sobre todo eh, he visto también que se busca en el sector bancario aplicar conocimiento, aplicar machine learning, data science, deep learning a los grandes conjuntos de datos que generan los bancos. Por ejemplo, eh, sería muy rentable saber eh, quién me va a pagar una deuda y quién no. Um, También sería muy rentable que sepa yo con los datos que tengo de mis clientes eh, a cuáles venderles qué cosas, qué productos ofrecerle a cada cual para tener el máximo rédito y con el mayor éxito de difusión, etcétera. Es decir, segmentar clientes. En marketing digital también me parece que se usa bastante, mm, mm, pero no tengo mayor conocimiento como para decirte si la empresa tal o la empresa cual lo hace. Eh, lo que sí te puedo decir es que en Ecuador y específicamente, inclusive en América, desde Norteamérica hasta el sur, eh, hay algo en lo que no se está trabajando y es que, por ejemplo, no hay leyes claras para proteger los datos de los usuarios. Aquí en Europa sí. Y hay una comisión de la Unión Europea que se está encargando de regular la inteligencia artificial, de que, por ejemplo, aplicaciones que son hechas para darte un crédito, ¿no? Para decidir si tú tienes que tienes que recibir un crédito, ¿no? Sean consideradas como de alto riesgo y que cumplan ciertos lineamientos, pero de lo que yo sé, en el resto del mundo no se están tomando estas medidas. Entonces, sí, en Europa se está avanzando a grandes pasos respecto a proteger los datos de los usuarios y a que las aplicaciones de inteligencia artificial pues no terminen dando demasiado poder a una corporación que lo pueda utilizar de una manera indebida. Como en el ejemplo del banco, ellos podrían usar los datos que tienen de sus clientes porque estoy muy seguro que en Ecuador hay vericuetos legales como para poder hacerlo sin tener ninguna repercusión. Ok, gracias, Jonathan. ¿Alguien más alguna otra pregunta, por favor, para Jonathan? Edison, por favor. Sí, buenas tardes con todos. La pregunta es la siguiente. El Machine Learning se utiliza en sistemas biométricos y si se usa, ¿cuáles son los paradigmas de aprendizaje que se utilizan comúnmente en los mismos? Perdona, es que no te había escuchado muy bien. Te voy a repetir la pregunta a ver si es lo que me hiciste. Si se usa Machine Learning en sistemas biométricos y cuál es el paradigma que se usa. Sí. Vale. Um, Me voy a tirar al agua porque no tengo experiencia en sistemas biométricos. Aún así, antes de tirarme al agua, quiero hacer un hincapié en lo que dije al principio. Eh, si tú sabes inglés, puedes leer un libro de ingeniería, como puedes leer una obra literaria, como puedes leer un libro de biología o de lo que quieras. Si sabes programar, si sabes inteligencia artificial, machine learning, deep learning, lo que sea, lo puedes aplicar en cualquier campo. De igual manera, si genera datos, que de seguro genera datos, se podrá aplicar. En accesos biométricos, lo que más me suena es el reconocimiento facial, es decir, visión por computadora o, se me va el nombre ahora, visión artificial. Entonces tendrías que tener aprendizaje supervisado, específicamente clasificación, etiquetando fotografías de un rostro con diferentes ángulos, diferentes iluminaciones y decirle, este rostro va en este cajón que se llama Edison, por decirlo. Este es el cajón de la cara de Edison. Entonces, todas esas fotos irían a ese cajón. Siguiente usuario del sistema biométrico. Eh, Fer, por decir Fernando. Tomaría fotos de Fernando igual con diferentes ángulos, diferentes iluminaciones, y les etiquetaría como
fotos del rostro de Fernando. Entonces el sistema biométrico se basaría en aprendizaje supervisado para que con una cámara cada vez que se enfoque el rostro tuyo de Fernando, pues lo sepa reconocer y les dé o no acceso a un edificio, a un data center, no sé, ya la aplicación ya depende del caso de uso. Pero es un caso muy específico. Entonces, esa sería mi respuesta. Podrían haber otros casos que no se me vienen a la mente. Y si tienes curiosidad, te invito a buscar en Google Scholar, que es una muy buena fuente, y en inglés principalmente, no en castellano, eh, Machine Learning Biometrics o Biometrics Applications for Machine Learning o Machine Learning Applications for Biometrics y mírate las publicaciones y lo que dice. Seguro que hay muchísimas más ideas que la que te acabo de decir. Gracias, Jonathan. A continuación vamos a ver con Santiago. Santiago, porfa. Ya, o sea, sí, buenas tardes. Mi pregunta es que cuando nos habló del pipeline, ¿eso es lo mismo que hablar de minería de datos o son técnicas totalmente diferentes? Vale. Eh, no son diferentes, pero se cruzan. Es decir, mm, mm, con la minería de datos me parece que es incluso más antigua que el machine learning. El machine learning sale después de la minería de datos y se basa en técnicas de minería de datos que en su época hubieron. Eh, ¿Cuál es el punto de quiebre entre data mining y machine learning? Que machine learning, al utilizar una cantidad ingente de datos, pues necesita muchos recursos. Es decir, necesito almacenar muchos datos y procesar muchos datos. Entonces, para eso existen entrenamiento con GPUs, por ejemplo, para Deep Learning o TPUs, que son como circuitos integrados de tensores. Y yo diría que ese es el punto de quiebre entre el data mining y el machine learning. Que el machine learning no pudo avanzar y no ha tenido mayor repercusión hasta hace pocos años porque no teníamos esta capacidad de almacenar y procesar grandes cantidades de datos. Se podía hacer con menos data y obviamente con algoritmos menos sofisticados o menos demandantes de recursos y hasta ahí llegó el data mining en su época. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a todos. Ya damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Un agradecimiento especial a Jonathan, que fue una muy buena conferencia. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, chicos, y en especial a Jonathan, que estuvo excelente en la exposición. Gracias y nos vemos después. Gracias a ustedes, gracias Fer y sigan adelante chicos, mucho ánimo y bueno, es un gusto saber que todavía en el país hay gente interesada en la tecnología y que promueve estas cosas. No se den por vencidos y sigan adelante. Un abrazo a todos y a todas. Bye. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.